la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es Encuentro. Gozamos en el Señor porque ya está nuestro hermano Joel egresado del seminario. Mi hermano Joel, felicidades. Ha graduado de esa casa de profeta, como muchos señalan, y esperamos en el Señor que tu ministerio sea de bendición, y pues también el pueblo quiere escuchar el mensaje de Dios en el cual Él te ha colocado en tu corazón. Tienes el espacio, hermano, para predicar la palabra del Señor. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Saludo para cada uno de ustedes que nos escuchan allá en los lugares donde esta radio, ¿verdad?, puede llevar esta palabra de ánimo, de esperanza. Y estoy contento, hermanos, porque nuevamente puedo participar aquí exponiendo la palabra a nuestro Dios. Y en esta noche quiero compartir con ustedes allá en el profeta Habacuc, de los versículos, en el capítulo 2, versículo 3. Y esta reflexión le he puesto por título Respuesta Express. Quiero entonces meditar en la palabra, iniciar con los versículos para que usted escuche de qué se trata esta reflexión. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para ustedes. Dice la palabra del Señor: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Y esta visión es para un tiempo futuro. Descríbela el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espérala con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Bueno, en las circunstancias, esta es la base bíblica, y en las circunstancias que muchos en algún momento tenemos, pues nos hacemos impacientes. Yo no sé cuál sea la circunstancia en la que tú estás viviendo ahora. Quizás estás enfermo, quizás puede que tengas deudas económicas y no tengas cómo salir de ellas. Quizás te han despedido y estás ahorita desesperado porque tienes un hijo recién nacido y necesitas entonces los recursos para el sustento, para la alimentación. Quizás también estás en angustia en este momento porque tienes conflictos con tu esposa, tu hogar entonces está fracturado ya, e incluso quizás tienen los trámites del divorcio, ya está en un proceso y te sientes decaído porque no has resuelto nada en tu vida. Y yo no sé la edad que tú tengas, que me escuchas, pero te puedes preguntar muchas veces: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué pareciera que cuando cumplo un año más yo debiera de tener aún resuelto todo por mi experiencia, por mi título, porque tengo un trabajo estable, porque tengo hijos? Deberías de estar en una posición mayor, una posición completa como persona. Deberías de sentirte satisfecho, pero no te sientes satisfecho. Quiero decirte entonces que cada uno pasamos circunstancias ajenas que no esperamos, pero ahí estamos. Y cuando nosotros venimos y estamos en este tipo de circunstancias, ahora entonces decidimos clamar a Dios. Cuando nuestros recursos se nos han agotado, cuando la paciencia se ha desbordado, cuando veo que mis fuerzas ya están al límite y no hay cómo poder seguir continuando y no encuentro una salida, ya entonces usé mis recursos como persona. Ahora he decidido seguir a Dios. Esto es un error que quiero decirte que comete el ser humano. Primero intenta en los hospitales buscar una solución en tu enfermedad, pero por último dejas a Dios. Y sabes que debemos de hacer esto primero Dios,
y Dios nos enviará el sustento, nos enviará las circunstancias favorables para que podamos salir adelante. ¿Qué pasa entonces, amado hermano que me escuchas, y usted que quizás por primera vez esté escuchando esta sintonía y esta reflexión? Te pido que no cambies la señal, que no cambies la estación, que te mantengas ahí, porque hay una palabra que te puede dar esperanza en ese tormento que estás viviendo, en esa desesperación. Cuando vienes a Dios, cuando hemos venido a Dios, hemos venido con un corazón entonces ya quebrado, angustiado, y ahora sí hemos venido decidiendo venir con fe, con esperanza, y queremos entonces que Dios nos responda de una manera rápida, de una manera express. Creemos entonces, o hemos concebido, que Dios es como la lámpara de Aladino, que nos puede dar las cosas como un deseo, pero no es así. Tenemos una mala concepción de quién es Dios. Dios, creemos nosotros entonces que Él va a estar respondiéndonos cuando nosotros decidamos venir a Él, cuando nosotros decidamos o cuando nosotros tengamos entonces una aflicción o una necesidad. Ahora sí vamos a acudir a Dios, y no es así, amado hermano. Cuando vienes entonces y no recibes de parte de Dios una respuesta rápida o una respuesta express, como yo le estoy mencionando a esta reflexión, ¿qué pasa en tu vida? Bueno, hay dos maneras de poder proceder. Si tú eres miembro de una iglesia, puede que te enojes con el Señor. Bueno, porque hay alguien más en mi iglesia que ya se le respondió su necesidad, porque esa persona que estaba padeciendo ya está saliendo de su aflicción, ya hay una respuesta, ya sanó, ya tiene trabajo, ya las relaciones entre su familia se han restaurado, el matrimonio que estaba caído ha sido restaurado. Qué bueno, esa debería de ser tu actitud, qué bueno. No debería de ser tu actitud entonces de enojarte, digamos así, y tener una actitud negativa, de alejarnos, de apartarnos de una comunión con Dios. Ni tampoco debemos de tener una actitud negativa de dejar de asistir a la iglesia. La Biblia nos enseña entonces que no dejemos de congregar como hay otros que tienen por costumbre. O tal vez participabas en el grupo de alabanzas o estabas en algún ministerio, y por las circunstancias ajenas que te están pasando, abandonas y te apartas. Dejas de llegar, pierdes tu comunión con Dios. Pero puede entonces que tú no asistas a una iglesia. Bueno, el hecho que no asistas a una iglesia no quiere decir que tú seas un ateo práctico o un ateo teórico quizás. Pero esos términos en algún otro momento lo llevaremos a una respuesta. Pero el hecho que tú no asistas a una iglesia no quiere decir que tú desconozcas que hay un Dios grande, poderoso y verdadero. Tú debes de saber que el Señor también va a probar tu corazón, porque tú le perteneces a Dios, porque Él es tu creador. ¿Y qué pasa entonces cuando tú estás en este tipo de circunstancias? Quizás te vas al alcohol, quizás te vas a las drogas, quizás la misma ansiedad te va llevando a estar con mujeres y no te sacia ya el estar con tu esposa. Quizás te airas con tus hijos, o quizás has olvidado la responsabilidad de tu casa como padre, o tu mujer has abandonado a tus hijos con la responsabilidad de atenderlos, de educarlos, y estás quizás viviendo liberadamente. O quizás has abandonado la responsabilidad de tu esposo. Pero hay muchas formas de actuar, de un proceder negativo cuando no escuchamos la respuesta de Dios. Y queremos entonces que la respuesta sea rápida. Pero no es así. Ahora bien, entonces esperamos una respuesta rápida de parte de Dios. Quiero decirte entonces que se nos olvida nuestro pasado, se nos olvida entonces de cuáles han sido nuestras acciones. Dios corrige, hermano.
dice en Hebreos también, la escritura en el capítulo 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por lo cual yo te quiero decir que tú no eres un bastardo. Tú tienes un padre y ese padre se llama Dios. Y Él ha dado a su Hijo Jesucristo para redimir nuestros pecados. Los ha redimido en aquella cruz, pero basta que tú vengas depositando tu confianza en Él y puedas venir pidiendo perdón. Pues algo similar entonces pasaba allá en el año 600 aproximadamente antes de Cristo con el pueblo de Dios. Este pueblo era temido por las naciones de la tierra y cada suceso que Dios hacía a favor de ellos era entonces se escandalizaba, ¿no?, de que Jehová de los ejércitos estaba siempre al frente de ese pueblo de Israel. Así que ellos se ensoberbecieron, se engrandecieron y llegaron a desobediencia porque se confiaron. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos confiamos y venimos entonces por una dureza de nuestro corazón a desobediencia y venimos entonces cautivos en una corrección. Mira, que quiero decirte que este pueblo, lo que nos narra el profeta Habacuc, clamaban y decía el pueblo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y el profeta Habacuc clamaba delante de Dios, y así como nos narra en el capítulo 1, en este contexto del profeta Habacuc, ¿por qué los justos estaban siendo sometidos por los injustos? ¿Por qué el pueblo de Dios estaba pasando por la destrucción y andaban siendo sometidos por naciones paganas? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Esa era la pregunta que el pueblo de Dios, aquel pueblo que era temible, ahora se cuestionaba. ¿Por qué estamos pasando nosotros por esto? El profeta, imagina que clamaba a Dios de tal manera que él se afligía al ver a los ancianos, a los hijos, cómo estaban siendo sometidos, al ver la casa de Dios, cómo estaba siendo vaciada por sus enemigos. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué el pueblo estaba siendo azotado y la nación desolada de esta manera? Ahora, tienes que conocer por qué. Yo hace un momento le decía, cuando tienes una petición, una oración en ruego, quieres que el Señor te conteste de una respuesta expresa. Pero se te olvida lo que ha pasado en años atrás. Así que el pueblo de Dios habían caído en desobediencia. Y mira, el pueblo de Dios estaba llegando a una corrección. Cayeron en idolatría, adoraron a otros dioses, se mezclaron entre otras culturas, tomaron mujeres de otras naciones y se mezclaron en sus culturas y comenzaron a brindar sacrificios, incluso hasta sus hijos mismos sacrificaban a dioses. Cayeron totalmente en desobediencia, se habían apartado de la ley de Dios. Prácticamente ellos estaban alejados de Dios, pero estaban confiados de que Dios estaba ahí con ellos, y no era así. El Señor había apartado su presencia de ellos, aunque su misericordia permanecía. No por eso el profeta Habacuc clama al Señor, y cuando él le dice, ¿verdad?, que él estaría, entonces dice el versículo 1, dice: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas. ¿Por qué el Señor dice esa parte? Porque en el versículo 1 el profeta
había dicho: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Él había puesto o estaba disponible de esperar la respuesta de Dios. Pero quiero decirte, amado hermano, que Dios no estaba omitiendo lo que el pueblo clamaba. Por eso Él le dice que escribiera la respuesta en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Y la respuesta es: esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin duda sucederá, no tardará. Quiero llevarte a pensar en esto. El pueblo de Israel sometido querían un libertador, querían un salvador, querían un guerrero como fue el rey David, o querían como Sansón, querían a alguien que impusiera su poder, que lo sometiera, pero no era así. El Señor les contestó que aunque la visión tardare, aún por un tiempo llegará. Y llegó 600 años después la respuesta de Dios. Y esa respuesta, amado hermano, no vino a quitar el cautiverio de una nación sobre otra nación de espada. La respuesta vino, amados hermanos, a través de Cristo, cuando Él vino a ser crucificado. Él vino a pagar el precio como un sacrificio en aquella cruz y nos ha dado la libertad. La libertad no de una nación, no de un yugo, no de un poder, no de los asirios, de los romanos que quizás en aquel tiempo estuvieron en la nación. La libertad que nos ha venido a dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la libertad del pecado. Él ha venido a dar la libertad del yugo de la esclavitud, en la cual muchos aún están en ese yugo. Están opacados, están hostigados por el pecado, pero aún no miran a Cristo como su Redentor, como su Salvador de sus vidas. Y quiero dejarte para concluir: tú eres libre, hermano. Tú que me escuchas, que quizás aún no te congregas en una iglesia, o tú que estás congregándote en una iglesia, pero aún te sientes cautivo con una carga muy pesada. El Señor ahí le había hablado al pueblo de Israel: aunque la visión tardare aún por un tiempo, espérala. Amado hermano, tú tienes que esperar en Jesús. Tú tienes que depositar entonces tus cargas, tu confianza por las circunstancias que estés pasando. Quizás la circunstancia que estás pasando hoy en día es muy ajena. Y esa circunstancia entonces va a llevarte a alejarte como miembro de la iglesia. Va a llevarte entonces a que tú cometas irregularidades en tu vida. Que quizás hoy tú no tengas una corrección. Pero más adelante tendrás una corrección porque estás pagando un precio de tus mismas actitudes, de tus mismas acciones, de tu mismo pecado. Pero sí quiero decirte que es momento de que reconozcamos que Dios ahí está escuchándonos, está mirándonos, Él está respondiendo y ya no somos esclavos, ya tenemos una respuesta de parte de Dios. Fue a largo plazo, ese pueblo ya no lo miró, ya no pudieron contemplar esa victoria, pero hoy nosotros sí podemos contemplar que hemos sido libres en nuestro Salvador y en nuestro Señor Jesucristo. Si tú te sientes hoy oprimido, te sientes cautivo, te invito a que dejes esa carga, a que entregues toda esa carga y vengas con una actitud, con un corazón simple, clamando el nombre de Dios y pidiendo perdón. Oramos ahí donde estás. Señor, perdóname porque he puesto mi mirada en muchas cosas que me han obstruido y hasta este día no me siento bien, me siento aún con un peso, Señor. Pero pido, Señor, que tu Hijo Jesucristo me dé la libertad por mis pecados. En el nombre de Jesús.
Amén. Escuchamos esta alabanza.